Gloria sea a Dios. Amén, amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su espada? Amén. Ya sea pues en el celular, ¿verdad? Ya sea en esta palabra que el Señor nos ha regalado, muestra de su cariño y de su bondad. ¿Cuántos creen que así es? Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pues dispongamos nuestro corazón a nuestro Dios y que en esta noche sea Él quien habla. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1 en adelante. Amén. Gracias, bendito Dios. Dice su palabra de nuestro Dios. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Ya estamos acá en pantalla, ¿verdad? Dice su palabra: volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baalá de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Hasta ahí, hermanos. Levantemos nuestra mano derecha y hagamos una palabra de oración a nuestro Dios, pidiendo dirección en esta noche, pidiendo de su favor, de su entendimiento, que abra nuestro oído, que abra nuestra mente, que nos dé esa bendición que necesitamos a través de su palabra. Amén. Cierre sus ojos, hermano, y levante su mano y pidámosle al Señor. Padre del cielo, tú que eres todopoderoso, Señor, tú que eres Rey de reyes y Señor de señores, en esta noche, bendito Dios, buscamos de tu presencia, buscamos de tu ayuda, Padre. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que en esta noche, Señor, abras nuestro oído, Padre. Afines ese oído para escuchar de tu instrucción y de tu palabra. Abras nuestro entendimiento, Padre del cielo. Bendito Dios, ponemos en tus manos, Padre, esta instrucción que tú das. Te pedimos y te rogamos, Dios nuestro, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú, bendito Dios, edificando, que seas tú, Padre, dando la instrucción que nuestra alma y que nuestra vida necesita. No queremos palabra de hombre, Señor, queremos tu preciosa palabra, tu preciosa instrucción, tu preciosa ayuda, bendito Dios. Y que seas tú, Señor, guiándonos en todo momento. Que en esta noche, Padre, encontremos la respuesta a través de tu palabra. Que en esta noche, Señor, nos llenes de todo aquello que necesitamos, Padre, para seguir adelante, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Amén. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios porque es para Él. Amén. Gloria sea a Dios. Tome su lugar, hermano, tome su asiento. Leíamos en un principio una decisión que toma David, el rey David, de traer el arca al lugar que le pertenece, a la ciudad de David, de Israel. Y dice que él se fue, pero no fue solo. Llevaba un ejército, soldados valientes. ¿Cuántos son valientes, hermanos, de ustedes en esta noche? Amén, ¿verdad? Así de valientes llevaba ese ejército David y toma la decisión de ir por el arca que se encontraba en tierras filisteas. Y se lleva a estos soldados valientes y van por el camino. Y dice su palabra,
Seguimos en 2 de Samuel, verso 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que le pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Verso 6:4. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba delante del arca. Verso 5 dice, y David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras y arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Hasta ahí, hermanos, en este relato vemos que pareciera que todo marcha bien, pareciera que todo iba por buen camino, pero a veces, hermanos, por distracción o por emoción, ¿verdad? Olvidamos algunas instrucciones que nos son dadas. En este caso, el mismo rey David sabía y conocía el arca del testimonio, el arca del pacto, y conocía más atrás dónde tenía que ser transportada, cómo tenía que ser transportada y de qué manera se le guardaba ese respeto al arca. Quiero que nos centremos en esta noche en el arca, en esta arca de la alianza que es símbolo de presencia de nuestro Dios. Amén. La importancia del arca se consideraba un lugar donde Dios mismo hacía presencia y se comunicaba con su pueblo. Como usted puede haber leído alguna vez, a través de esa arca descendía el poder del Señor y daba instrucciones para su pueblo. Amén. Pero también, en un principio, Él dio unas instrucciones para esta arca, porque no era cualquier objeto, era un objeto de tal valor, hermanos, de tal valor que tenía que ser transportada con un cuidado y por ciertas personas, que ahorita lo vamos a ver. Amén. Dice en la siguiente diapositiva el poder del arca. Quiero llevar a sus mentes cómo es que esta arca tenía ese poder, pero también tenía que poner el pueblo reverencia hacia lo que estaban haciendo. Amén. Dice la palabra en Éxodo 25:2. Y de ahí me declaré a ti, y hablé contigo de sobre el propiciario de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es nuestro Padre Dios comunicándole a Moisés cómo es que tenían que hacerse las cosas. Amén. Éxodo 40:34 dice de qué manera se veía esa presencia de nuestro Dios. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Éxodo 40:35 dice, Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Verso 36 dice, y en todas sus jornadas, en todo lo que hacía el pueblo, la nube se alzaba de sobre el tabernáculo. Los israelitas se ponían en marcha. Verso 37 dice, pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. ¿Había instrucción de nuestro Dios o no había instrucción de nuestro Dios? Había, ¿verdad, hermanos? ¿Lo conocían o no lo conocían? Claro que lo conocían, claro. El arca no era, como les decía hace un momento, cualquier objeto. Era el lugar donde la misma presencia de Dios se hacía presente y comunicaba sus instrucciones al pueblo.
Amén, como lo acabamos de ver ahorita. Hasta que la nube se alzaba, todos se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, era de tal manera una señal que no podían avanzar. Amén. Dice Éxodo 40:38, porque en todas sus jornadas, hermano, en todo lo que hacían diariamente, en todo lo que ellos pensaban hacer, aparte de que pedían guianza, dice, en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel. Amén. Quiere decir que entonces la gloria del Señor se manifestaba ahí, que su presencia estaba ahí, y que de tal manera que el pueblo de Israel obedecía y sabía perfectamente de qué manera tenían que avanzar o de qué manera no tenían que avanzar. Amén. Esa instrucción es muy valiosa, hermanos, porque el día de hoy muchas veces omitimos ese tipo de instrucciones, muchas veces se nos da, por ejemplo en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? Oye, a cierta hora necesito que hagas esto. Oye, a cierta hora necesito que entres a esta clase. Oye, por ejemplo en la casa, a cierta hora le apagas a la olla, ¿no? A cierta hora quiero que salgas a ver esto porque me van a traer un paquete. A cierta hora, ¿no? Entonces, hay instrucciones, hermanos, pero a veces por distracción, a veces porque le damos más importancia a otras cosas, se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Y en este caso, el pueblo sabía a qué hora avanzaba y a qué hora no. ¿Por qué? Porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí y que de ninguna manera ellos podían omitir esa instrucción. No había, como decimos, pretexto para que dijeran, se me pasó, ¿no? O no vi, ¿no? Era la instrucción precisa. Nuestro Dios da instrucciones precisas, objetivas. Amén. Y en su palabra lo vemos. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de nuestro Dios y de repente se nos olvida, ¿verdad? De repente, o leemos, ¿verdad? Nada más cierto fragmento de la palabra y decimos hasta aquí, porque de ahí para allá como que, híjole, me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Como que, bueno, voy a leer aquí porque en este momento a mí me conviene. Y no es así, hermanos. La palabra es clara, la palabra es concisa, la palabra es de parte de nuestro Dios y es a lo que más debemos de poner atención, es a lo que más debemos de poner empeño. Amén. Porque por sobre todas las cosas nuestro Dios es primero. ¿Cuántos le dan el primer lugar a Dios? Amén, ¿verdad? Siempre al levantarse, Dios mío, gracias te doy por este día, gracias porque permitiste que mi alma regresara a mi cuerpo, gracias porque abro mis ojos, ¿verdad? Todos lo hacemos, hermanos, pero también al empezar una actividad también, Padre, gracias y en tu nombre, Señor, pongo esta actividad, en tu nombre pongo esto que voy a hacer, y ponemos al Señor por delante, siempre, porque es una instrucción que ha dado nuestro Dios. Amén. Pon tus caminos al Señor y Él hará, dice su palabra. Amén. Gloria sea su nombre. Seguimos leyendo, mis hermanos. Dice Samuel 6:6, segunda de Samuel 6:6. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. ¿Ustedes creen que haya sido de mala intención que Usa tuvo ese reflejo, tuvo esa oportunidad o tuvo ese momento en que dijo, voy a detenerla o voy a hacer esto? ¿Ustedes creen que él actuó de mala forma? No, por supuesto que no.
Él lo hizo por reflejo y porque sabía que si se caía, pues había problemas, ¿verdad? Amén. Pero más sin embargo, volvemos a la instrucción. Hubo instrucciones antes. Dice 2 Samuel 6:8, entonces David se enojó. Otras versiones dicen, entonces David entristeció, porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Me imagino que el rey David en ese momento se conmovió su corazón por lo que vio, se conmovió en su corazón y tal vez en su alma por una muerte de una persona, ¿verdad? Pero también es importante que veamos ese cuadro, que veamos esa acción que tuvo Usa, que él a lo mejor omitió eso o no sabía. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Veamos en la siguiente diapositiva, puse ahí el ejemplo de la obediencia a la instrucción. Hay que ser siempre obedientes a las instrucciones, hermanos. Cualquier detalle que alguien nos dé, cualquier enseñanza que alguien nos dé, cualquier palabra que te dicen, oye, antes de hacer esto, primero esto, ¿no? O mira, ya cuando estés haciendo eso, procura que no se vaya a hacer así, ¿no? ¿A cuántos nos han dado una instrucción, hermano? Amén, ¿verdad? ¿Y si la hemos seguido? Amén, ¿verdad? Sí, también es cierto que a veces se nos ha olvidado de repente, ¿cómo me dijo que le hiciera? Y uno empieza, ¿no? Pero a veces por distracción, a veces por no poner atención, omitimos eso. Y es bien importante, hermanos, sobre todo si la persona que les está dando esa instrucción es nuestro jefe, es nuestro pastor, es nuestro maestro, es nuestra mamá, es nuestro papá, ¿verdad? Debemos de poner esa importancia porque ellos nos quieren, ellos nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Por eso nos dan la instrucción, porque si no fuera así, ¿usted cree que alguna persona que uno no, pues no hay importancia en esa persona, ¿ustedes creen que les daría una instrucción? ¿Ustedes creen que le dijeran, oye, por ejemplo, si tu carro es estándar, ¿no? Antes de que lo prendas, acuérdate que hay que meterle el clutch, ¿no? Oye, por ejemplo, cada que hagas esto, hazlo así, ¿no? No, hermanos, no les daría la instrucción. Pero porque Dios ama a su pueblo, les dio una instrucción y les dijo claramente cómo serían las cosas. Y vamos a verlas. Dice en esta diapositiva, dice la palabra de nuestro Dios, obediencia a la instrucción, dice Éxodo 37:4. ¿Estamos ahí, hermanos? Sí, ¿verdad? Bezaleel fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas y metió las varas por las argollas a los lados del arca. ¿Para qué dice? Para transportarla. Para transportarla. Por eso le pusieron esas argollas, hermanos. Versos atrás vimos que el arca fue transportada en un carro, dice, nuevo, ¿verdad? Que el arca fue remolcada, por decirlo así, por unas bestias, unos bueyes. Dígame, hermano, ¿esa era la instrucción que dio Dios? ¿Ese era lo que les dijo nuestro Dios que hicieran? ¿O les dijo, pero que sea un carro nuevo? Ah, pero tiene que ser así. Jamás dijo eso. Jamás dijo eso. Dio una instrucción y se pusieron esas argollas. ¿Para qué? Para que la transportaran, porque por ahí iban a pasar 2 varas o 2 palos, de tal manera que
que las personas que trasladaran el arca no la tocaran. Amén. Solo las podían transportar. Y además, solo la podían transportar los levitas. ¿Qué pasó con Usa entonces? La tocó. No en un afán que él hubiese querido malintencionado, sino fue todo lo contrario. Él quiso salvar de que fuera a ocurrir un accidente. Sin embargo, omitió la instrucción que se había dado desde un principio. Amén. He ahí la importancia de que tenemos que tener mucho cuidado con las instrucciones que se nos dan. Amén. Dice en el libro de Crónicas 15:15, y los hijos de los levitas, ¿quiénes dice? Los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, o sobre una carreta nueva. No, lo llevaban sobre sus hombros, con las barras o las varas o los palos que les mencionaba, puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Amén. De esa manera tuvo que haber sido. Amén. Dice 15:1, y David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Esto fue después, hermanos, donde David se dio cuenta que el arca tiene que tener un lugar respetable, donde el arca no era cualquier objeto, no era algo que podías andar trayendo así nada más porque sí. Era la misma presencia de Dios la que estaba ahí y se manifestaba a su pueblo dando instrucción. Amén. Dice el verso 15:2, entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios, ¿sino quién? Sino los levitas, porque el Señor escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. Ahí quedó ya bien plantada la instrucción, ahí quedó bien establecido cómo y por qué se tenía que hacer. Amén. Entonces, no fue causa de algo mal que quisieran haber hecho, fue causa de una, vamos a llamarle desobediencia de una instrucción, fue causa de una distracción tal vez, fue causa de una emoción, fue causa de algo bueno que quiso hacer Usa, pero no era así. Tampoco la forma en que se transportó el arca. Amén. Eso es algo bien importante. Por ahí puse una imagen donde se encuentran unos levitas cargando justamente el arca. De esa manera tenía que haber sido. Nada que ver con lo que vimos al principio. Nada que ver, no se le asemeja nada con lo que en un principio se hizo. Amén. Entonces, ¿la instrucción es buena o es mala, hermanos? La instrucción siempre va a ser buena. De cualquiera que nos dé una instrucción, es buena. ¿Ustedes por qué creen que la mayoría de cosas que adquirimos traen un instructivo? Y te señalan, ¿no? Por ejemplo, compras un electrodoméstico y te dicen, pero lea el instructivo. Aquí va el instructivo, ¿verdad? ¿Por qué te lo dicen? ¿Por qué crees que te lo dicen, hermano? Para que llegue uno, rompa la caja y yo ya sé cómo se conecta, ¿no? Y tal vez una sobrecarga, tal vez le faltaba un cable, tal vez no tenía que poner la mano cuando la conectara, ¿verdad? Algo, es importante la instrucción, es importante ese manual que nos dan. De tal manera que hay instructivos inclusive que te marcan ahí,
¿no? Peligro, y ponen ahí un dibujo con una mano o así, ¿no? Yo he visto máquinas, por ejemplo, industriales que dicen alta tensión, ¿no? O anuncios que dicen solo pase personal autorizado. ¿Es una instrucción o es una instrucción? O no es instrucción, perdón. Es una instrucción y debemos de seguirla, pero a veces, hasta el día de hoy, hermanos, hay muchas personas que omiten eso. Hay rayas amarillas, por ejemplo, hasta en el metro, ¿no? Y te dicen, de aquí no pases. Pues yo he visto que gente hasta como que hasta más alegre se para, ¿no? Cree lograr a tener así una vista supersónica, como, ay, ahí viene por allá. No, por algo se pone esa línea, por algo hay una instrucción. En las carreteras siempre también hay instrucciones, ¿verdad? Hay señales de tránsito, hay señales informativas, hay señales que ponen porque está en riesgo nuestra vida o la vida de los demás. Amén. Entonces, una instrucción siempre va a ser básica, siempre va a ser buena, siempre va a ser dirigida para que nosotros o las personas que nos rodean no tengamos algún accidente, no pasemos por un mal rato, no pasemos por una circunstancia que no queremos y que podemos lamentar. Amén. Sigamos en el relato que nos da en esta noche la palabra de nuestro Dios. Dice en Samuel 6:9, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Dice que tuvo temor. ¿Ustedes qué creen que haya sentido David al presenciar ese cuadro? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo una reflexión? ¿Tuvo en mente que algo se le pasó? ¿Que algo sucedió? Por supuesto que sí. Dice el verso 10, y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom el Geteo. O sea, dijo, no, algo está mal, algo estamos omitiendo. Y si no se hacen las cosas bien, no vamos a seguir así. Entonces él decidió llevar la casa de este hombre, Obed-Edom. Dice en el verso 6:11, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Nótese aquí, hermanos, que ya no dice que fue jalada por una carreta con bestias, ¿o sí dice así? Dice, cuando los portadores del arca habían andado, ¿la traían cargando o la traían como antes en un principio? La traían cargando, porque venían andando y la venían cargando. Entonces ahí ya se empezó a seguir la instrucción, ya lo entendieron, ya reaccionaron y dijeron, no, así no tiene que ser, por muy nuevo que sea el carro, por muy nueva que sea la tecnología, por muy nueva que sean las cosas, la palabra de hoy va a ser la misma de ayer, de hoy y de siempre, y así es nuestro Dios. El Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida, el Dios que nos bendice, es el mismo, hermano. Y su palabra siempre va a ser la misma. Y pasen los tiempos, pasen las épocas, pasen las modas.
El Señor siempre tiene palabra para nuestra vida y para nuestra alma. El Señor nos protege, el Señor nos guarda, el Señor nos da instrucción. Bendito sea su nombre, porque de Él es quien nosotros dependemos. De Él es ante Él a quien debemos darle gracias por esa instrucción día con día. Por eso sus misericordias son nuevas, hermanos, cada día. Cada día el Señor siempre tiene algo para nosotros y nos sorprende, porque muchas veces nos acostamos con un problema y despertamos y el problema ya no sucedió, o a veces pensamos más allá y decimos, híjole, esa noche estamos bien pensativos y toda la tarde a lo mejor y no pusimos pues atención en nuestro trabajo y ya no vimos esto, olvidamos a la familia, se me olvidó recoger a mi hijo, híjole, ya se me olvidó pagarle a la olla del café y cosas así suceden, hermanos. Ajá. Pero no es necesario nada de eso, hermanos, cuando seguimos una instrucción, cuando seguimos las cosas al pie de la letra. El Señor siempre nos tendrá siempre la respuesta. Él nos saldrá al encuentro siempre con una buena nueva. Y si ese problema que ayer nos preocupaba, hoy ya no existe. Si tú te sujetas a la instrucción y pides dirección del Señor, siempre nos saldrá con buenas nuevas. Siempre nos tendrá en su mano para guardarnos. Siempre nos tendrá en un lugar alto. Siempre, siempre el Señor estará con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? En su palabra dice, no temas, no temas porque yo estoy contigo. Pero a veces se nos olvida, hermanos. A veces viene el problema, la circunstancia y empieza uno a temer, ¿no? Somos seres humanos. Pero porque somos seres humanos, dice la palabra que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Entonces no debemos de temer si el que nos hizo nos guarda. Si el que pelea la buena batalla por nosotros está ahí. ¿Sabes qué hace falta nada más, hermano? Creerlo. Porque cuando tú lo crees, las cosas suceden. ¿Cuántos les ha pasado que tienen algo, un problema, alguna circunstancia y se aferran a la palabra de Dios y dicen, Señor, aquí en tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará? Amén. Amén. El Señor ahí va a estar, pero hay que creerlo en nuestro corazón, hay que creerlo en nuestra alma, hay que creerlo en nuestro diario vivir, hay que creerlo cuando estamos de frente. Amén. Bueno, hermanos, sigamos. Dice en 2 Samuel 6:14, dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Fíjense, ahí hay otra instrucción que aplicó David. Esto lo encontramos en Éxodo 39:1. Las vestiduras sacerdotales. El Señor dio una instrucción y dijo cómo tenían que ser vestidos los sacerdotes. Su efod, cómo tenía que ser confeccionado y cómo tenía que estar. No fue coincidencia ni casualidad que David se puso estas vestiduras sacerdotales. Esto lo hizo porque David ya entendió entonces que no iba a traer un objeto, que no iba a traer algo nada más porque sí. Iba a traer la presencia de Dios. ¿A dónde? A su casa, a la casa de David. Pero es entonces hasta donde se da cuenta, es entonces hasta donde dice, tiene que ser transportada así. Y yo también, haciendo reverencia a la presencia de mi Dios, tengo que vestir honrosamente. Amén. ¿Cuántas veces nuestro pastor nos dice, cuando vengan a la casa del Señor, procuremos venir bien arregladitos, bien peinaditos, lo mejor posible, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque no vamos a ver a un artista, porque no vamos a ver a un político, porque no vamos a pedir dirección e instrucción de alguien que, pues X. Venimos a la casa de nuestro Dios, venimos a la casa de aquel que diario se preocupa por nosotros, que diario nos da esas buenas nuevas, que diario nos da una instrucción, que diario te dice levántate y no temas porque yo estoy contigo, que diario te dice yo estoy aquí, hijo, y a donde quiera que tú vayas yo iré contigo, no temas.
Amén. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Denle un aplauso al Señor porque lo entendemos, porque su pueblo es entendido, porque su pueblo es glorioso en su presencia, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién lucha contra nosotros, hermanos? ¿Quién? Decía un siervo de Dios que cuando se subía a su coche manejaba muy rápido y decía, hermano, es que yo manejo muy rápido, pero le voy a ser honesto, cuando paso de 100, yo siento que ya la presencia de Dios no me acompaña. Como que siento que ya voy muy rápido. Como que hasta los ángeles se bajan y dicen, pues ahí que te vaya bien, hermano, ¿no? Entonces, mejor manejo despacio ya, porque quiero que el Señor siempre vaya conmigo. Quiero que el Señor esté conmigo siempre y en todas las actividades que yo haga, en todo lo que yo desempeñe, el Señor ahí esté conmigo. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios esté con ustedes siempre? Créalo, hermano, créalo, levante sus manos, ore al Señor y pidamos dirección, pidamos instrucción que el Señor nos las da, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Gloria sea a Dios. Dice en Samuel 6:15, David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. ¿Estaban gustosos o no estaban gustosos? Amén, ya estaban gustosos, ya estaban entendidos, ya estaban en lo que quería el Señor. Amén. Ahora veamos qué diferencia había entre Abinadab y Obed-edom. Pues hay una diapositiva a modo de un cuadro comparativo. Y de un lado está Abinadab, que era donde estaba el arca en un principio, y dice que Abinadab era un levita. Dice que Abinadab era un sacerdote de la tribu de Judá, que era hijo de Isaí y hermano del rey David, que también luchó junto al rey Saúl en las batallas, hermanos, allí estuvo. Y su nombre significa Padre de la buena voluntad, o mi Padre está dispuesto. Por otro lado, tenemos a Obed-edom. Obed-edom, el geteo, así le decían o le apodaban, ¿verdad? ¿Por qué el geteo? Porque proviene de la ciudad de Gat, que es una ciudad filistea. Él ya no era levita. En Primera de Crónicas 15:24 dice que él era portero, era un cuidador. En Primera de Crónicas 26:4 al 15 dice que no solo era portero, sino también era coreíta, cuya casa le correspondía la supervisión de un almacén o del almacén. Entonces tenía algo que hacer, tenía un cargo. Amén. Y en Primera de Crónicas 16, del 5 al 38 dice que era ministro, o fue ministro delante del arca. Ahí vemos la importancia que se le dio de un lado y del otro. Abajo puse otra diapositiva en donde podemos ver más claramente lo que les estoy diciendo. Por un lado aparece la desobediencia, causa de pobreza y de muerte. Dice, el arca estuvo, dicen los estudiosos de la Biblia, los sabios, que estuvo 20 años en casa de Abinadab, de manera que solo ocupaba un espacio, no le daban el lugar correcto, no le daban la importancia de lo que tenían en sus manos y en sus casas, volviéndose una costumbre de verla como si fuera un mueble. También produjo pues la muerte de Usa, que lo acabamos de leer en 2 Samuel 6:7. De esa manera llegan esas circunstancias, no porque Dios lo quiera, es por omitir instrucciones, por omitir cosas que se nos dijeron y que se nos olvidaron o que no tomamos la atención debida. Eso sucedió en la casa de Abinadab 20 años y no dice aquí que hubo una bendición. Dicen los sabios que cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, sus hijos Ahio y Usa eran pequeños y después de estos 20 años que pasaron, pues ya eran unos jóvenes, de tal manera que ellos iban ahí, dice la lectura, dice el pasaje, que ellos iban, que Ahio iba adelante y Usa iba a un lado, que fue cuando se la dio el arca. Entonces imagínense cuánto tiempo pasó y no obtuvieron algo por no darle importancia a lo que el Señor pone en nuestras manos.
porque el Señor pone cosas en nuestras manos, hermano. Yo he oído cuando nuestro pastor dice que bendiga el fruto de nuestro vientre y la obra de nuestras manos, hermanos. Pero si tú no lo crees, no va a suceder. Pero todos en esta casa creemos que hay un Dios poderoso y que lo que entrega en nuestras manos será bendecido y será multiplicado por su gracia, y sabemos que ese Dios nos guarda y sabemos que ese Dios nos prospera. Amén. Tal vez puede ser en un día o de la noche a la mañana, o puede ser en un mes, o puede ser en un año. No lo sabemos. El Señor tiene cosas para nosotros, pero el Señor también nos da instrucciones, y de esa manera Él ve nuestro corazón. Él no ve físicamente cómo somos, Él mira y observa nuestro corazón, hermanos, de tal manera que la bendición llega. Amén. Por otro lado, tenemos a Obed-edom, el geteo. Dice, perdónenme, ya les había leído, la obediencia la obediencia causa bendición, que es lo que les estaba explicando ahorita. Dice que el arca permaneció en la casa de Obed-edom 3 meses. ¿Y qué sucedió en esos 3 meses, hermanos? Fue bendecida su casa, prosperando en todo lo que pertenecía a él. Los hijos de Obed-edom, además de eso, dice que fueron fieles al servicio de Dios. ¿Vieron qué cambio? ¿Vieron esa magnitud, esa distancia que hay de obtener el conocimiento de una instrucción? ¿Sí vieron, hermanos? ¿Sí notaron eso? Amén. De esa manera el Señor el día de hoy nos hace saber que es importante la instrucción, que es importante estar alertas, estar pendientes, que es importante esta palabra para nuestra vida. Este es nuestro instructivo de funcionamiento, hermanos. Porque aquí usted puede encontrar respuesta a todo lo que usted acontece en su vida. Esta palabra nos llena, nos fortalece, nos da vida, nos da la instrucción que necesitamos para que todo nuestro funcionamiento sea correcto. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que ese Dios todopoderoso dejó esto por algo? Para que su creación caminara correctamente, para que su creación fuera por el camino correcto. Amén. Gloria sea al Señor. Y si usted lo cree, lo invito a que se ponga de pie. Lo invito en esta noche, porque esta palabra la envió Dios para su pueblo, para sus corazones, para la edificación de su pueblo. Gloria sea su nombre. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. En esta noche te damos, Padre mío, por esa instrucción, Señor, que el día de hoy hemos recibido. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás pendiente de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos que tu misericordia, Señor, se extiende más y más cada momento, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos salvas, nos guardas, Padre, y nos amas con ese amor que traspasa todo entendimiento, mi Dios. Gracias te damos en esta noche, Padre mío, porque podemos congregarnos en un lugar, Padre, donde se instruye, Señor Dios, donde recibimos, Señor, esa instrucción de tu parte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por esta palabra que has puesto para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, bendito Dios, y ayúdanos, Padre del cielo, a que nuestra mente